en Isaías 43, versículo 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Amados hermanos, queremos ministrar la palabra del Señor en esta preciosa tarde bajo el título Testigos que impactan. El título de esta preciosa exposición de la palabra de Dios es Testigos que impactan. ¿Qué es un testigo? Vamos a analizar en pocas palabras lo que es un testigo. Un testigo no es nada más y nada menos que quien está presente frente a un acontecimiento o una acción. Quien estuvo ahí presente pudo visualizar, pudo sentir, pudo estar consciente de lo que pasó en ese lugar. Eso es un testigo. En el contexto jurídico hay diferentes tipos de testigos, pero no me quiero enfocar en ese tipo de renglón de testigos. Los testigos pueden ser o verdaderos, testigos verdaderos, o falsos testigos. Un testigo verdadero es aquel que dice la verdad, que estuvo presente y que está de acuerdo con lo que está pasando, con lo que está mirando, que puede testificar. Y es un testigo verdadero porque estuvo allí y porque está diciendo lo que vio, hasta donde está su conciencia. Pero un falso testigo es aquel que no estuvo en el lugar de aquel acontecimiento, no tiene conocimiento de lo que está pasando y testifica y dice como si estuviera ahí solamente porque ha escuchado o porque le han dicho. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la Sagrada Escritura en el Antiguo y tanto en el Nuevo Testamento, ser un falso testigo, hacer falso testimonio, como comúnmente le conocemos, trae sus consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado de repetir lo que otras personas dicen sin nosotros estar presentes, comentar o analizar y dar juicio de algo que nosotros no estuvimos ahí, porque eso puede traer ciertas consecuencias. Bendecido y glorificado sea el nombre del Señor. Pero otra característica importante del testigo que nosotros podemos analizar es el testigo que pasa desapercibido o el testigo que impacta. Hay testigos que su testimonio pueden cambiar el curso de un juicio. Pero hay testigos que lamentablemente su testimonio es tan vano, tan soso, tan sin sabor, que su testimonio no es valedero, no es válido en medio de un juicio. Se caracteriza entonces por un testigo que pasa desapercibido y un testigo que impacta. Y quiero analizar la palabra que impacta porque habemos personas que a lo largo de nuestra vida no pasamos desapercibidos en todos los aspectos de la sociedad en que vivimos. Cuando estamos en la escuela, los profesores se recuerdan de nosotros, porque sea de una manera u de otra impactamos, sea positiva o sea negativamente. El que rinde mucho en la clase, ese llama mucho la atención, no pasa desapercibido, impacta la clase, aunque sea un dolor de cabeza, cree en el maestro. Pero pasa algo. También en el trabajo hay personas que entran en un lugar a trabajar y usted le pregunta: ¿y cuántos años tú tienes aquí? Yo, 20 años. ¿Y qué tú entraste haciendo? Lo que estoy haciendo hasta ahora. Son personas que llegan a una empresa y pasan desapercibidos. Entran, ponchan, trabajan, ponchan, se van, cobran. Dase. Pero hay personas que lamentablemente, gloria al Señor por eso, que llegan a un lugar y su proceso de desarrollo, su metamorfosis, su cambio es continuo. Porque no pasan desapercibidos, sino que van impactando, van creciendo, van analizando si van creciendo en su vida personal. Y hay un cambio en el trabajo donde están. Porque dan para todo, lo ponen aquí, hacen, lo ponen allí, hacen, lo ponen aquí, resuelven.
son personas que no pasan desapercibidos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pero la lectura que nos hemos enfocado cuando el ministerio, en representación de los hermanos José Ramón, me envían la cita bíblica y me envían esto que ustedes vieron ahí, me impactó y comencé a escudriñar, comencé a leer, a ver lo que el Señor quería a través de esta escritura. Porque yo entiendo que si Dios puso eso en el corazón de nuestros líderes, es porque Dios quería ministrar a través de esta escritura. Y cuando me voy al versículo 1 del capítulo 43, comienzo a analizar cómo el pueblo de Israel llegó a ser testigo. Antes del pueblo de Israel llegar a ser testigo, tuvieron que acontecer muchas cosas. Tuvieron que pasar por ciertos procesos. Ser testigo no es de la noche a la mañana. Hay un proceso que tiene que pasar la persona para llegar a ser testigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen a Dios? Y eso es lo que forma el perfil, eso es lo que forma la característica de que una persona pueda ser un verdadero testigo que impacte en el medio ambiente que vive. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo primero que en el versículo 1 del capítulo 43 comienza a analizar algunas características. Por ejemplo, comienza a hablar de que Él era su creador. Una de las características que el pueblo de Israel tenía que tener claro, que Él no fue creado por simple y obra y gracia de cualquier descendencia. No, ellos fueron creados porque hubo un pacto con Abraham, luego un pacto con su familia, un pacto con Jacob, y descendencia tras descendencia Dios creó esa nación. ¿Cuántos dicen su nombre? No fueron creados por el mono, descendientes del mono. No fueron creados, no. Israel estaba claro de dónde venía. Como nación, aún pasando por procesos difíciles, como estar cautivo en Egipto y pasar por diferentes procesos, Dios les prometió formarlo como nación. Y también en esa escritura nos dice: yo te formé. Había una identidad. También Dios le dio a Israel una identidad. Israel era su redentor. Eran muchas las características que tenían que entrar en la mente y en el corazón de Israel para llegar a ser un verdadero testigo. Mi alma bendice la gloria de Dios. Además de eso, dice que en Él tenían confianza. Usted no puede ser un verdadero testigo si no tiene confianza. Porque cuando usted no tiene confianza, usted no cree ni en usted mismo. Usted tiene que tener confianza en a quien le cree. Mi alma bendice la gloria de Dios. Porque usted no testifica de su propio testimonio, sino del testimonio de Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Fueron muchos los procesos, y una de las cosas que me llama a la atención era que aunque pasara por el fuego, yo te voy a librar. Aunque pasara por las aguas, yo te voy a librar. El nivel de confianza que tenía que tener Israel era grande, porque había pasado por el Jordán, había pasado por el Mar Rojo, había visto la columna de fuego. Fueron muchas las experiencias que el pueblo de Israel pudo pasar para crear ese perfil, para crear ese carácter de testigo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me trae a reflexión algo importante, que nosotros como creyentes tenemos que saber quién es nuestro Dios y tenemos que experimentar una experiencia muy personal, gloria a Dios para siempre, para poder testificar de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero todos nosotros hemos pasado por ese proceso. Sabemos que Él es nuestro creador, sabemos que Él nos ha formado, sabemos todo esto hemos cumplido. Yo quiero que usted entienda que todos nosotros hemos cumplido con estos requisitos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Que no estamos desconectados de esa realidad, que no estamos distantes de esa realidad, y veremos cómo nosotros podremos ser buenos testigos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Y ellos estaban listos para testificar. Cuando pasamos entonces y leemos el versículo 10, vamos a analizar ese versículo que leímos, lo que nos quiere dejar dicho en esta preciosa tarde. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Número 1, mi siervo. Una de las características fundamentales que debe tener un testigo es que sea siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo no solamente aquella que viste como un siervo.
Un siervo no es aquella persona que tiene grandes renombres, que tiene grandes ministerios, que Dios lo usa. No, un siervo es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios. Es alguien que está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Porque el siervo obedece. Esa es la función del siervo. Obedecer a Dios. Obedecer en la obra del Señor. Entonces queremos ser. ¿Cuántos quieren ser buenos testigos? Testigos que impacten. Tenemos que ser siervos. Tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que nos gusta y a veces lo que no nos gusta. Porque obedecer lo que nos gusta como que es fácil, pero cuando nos toca obedecer lo que no va acorde a nuestro parecer, lo que no va acorde a nuestro perfil, a nuestras características, pues como que ahí las cosas comienzan a no gustarnos mucho, pero como quiera hay que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Bendecido sea Dios. También dice que te escogí. El pueblo de Israel había sido escogido con un propósito especial. El pueblo de Israel había sido señalado, había sido identificado entre tantas naciones en el mundo. Fue escogida con un propósito y era de darle la gloria a Dios en medio de las naciones. Porque Dios escogió a Israel para que fuera testigo en medio de los pueblos paganos que le rodeaban. Todos los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos que adoraban varios dioses. Eran pueblos que estaban envueltos en idolatría, eran paganos, tenían práctica ajena a la voluntad de Dios. Dios entonces escoge a Israel para enseñarle que se podía vivir con un solo Dios, que se podía agradar a un solo Dios, a un Dios santo que estaba, gloria al Señor, interesado en el bienestar de esa nación. Porque la mayoría de la práctica de las naciones paganas estaban totalmente en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la fidelidad, en contra del bienestar de la familia. Pero al Dios que usted y yo le servimos siempre ha estado a favor de la humanidad, a favor de la familia, a favor de la buena práctica, a favor del bienestar de la familia. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel pudiera modelar en medio de las naciones paganas. Y lo escogió. Si usted se va al versículo 8, le dice, saca a los ciegos que tienen ojo. Y esto es como este término, esta forma de expresar del profeta me llama mucho la atención. Saca al ciego que tiene ojo. ¿Cómo va a ser ciego teniendo los ojos? Porque el ciego tiene ojos. No. Estaba diciendo aquel que está mirando pero que está ciego. No está mirando que las cosas que está practicando no le convienen. Mi alma bendice la gloria de Dios. Y también le dice no solamente que no tiene ojos. Y a los sordos que tienen oído. Y a los sordos que tienen oído. Hay personas que tienen su oído parado, pero escuchan mensaje, van, mensaje viene. El Señor le ministra y Él le está diciendo, ese es el público a donde quiero que vaya. A donde el que está mirando pero está ciego, no se está percatando de la condición en que están viviendo. No están mirando lo que le está aconteciendo, que el enemigo le está robando a sus hijos, que el enemigo lo está llenando de enfermedad, que el enemigo le está robando la paz. No se están percatando, tienen ojo y no ven, oído tienen, mano oyen. Mi alma bendice la gloria de Dios. ¿Cuánto adoran su nombre? Le sigue diciendo el versículo 10. Siervo escogido. Estaban separados. Para que me conozcáis. Para que me conozcáis. Es un dato importante. ¿Qué tanto conocemos a Jesucristo? ¿Hasta dónde hemos llegado conociendo a Jesucristo? Para que me conozcáis. En este caso estoy hablando de Israel. Dios se le mostró a Israel para que Israel conociera. Se le mostró con su gloria, se le mostró con nube, se le mostró con fuego, se le mostró alrededor de las guerras y las grandes batallas. El pueblo de Israel era vencedor, pero no por sus propias voluntades. Usted y yo, iglesia de Jesucristo, a diario vivimos venciendo, pero no vencemos con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Y hemos estado siendo movidos, gloria al Señor, a ver su gloria día tras día. Ahora mi pregunta es, yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú viste la gloria de Dios en tu vida?
¿Cuándo fue el último accidente que iba a pasar pero que tú viste que la mano de Dios te libró? Recuerda cuándo fue la última deuda que tú no tenías cómo pagarla pero que Jehová te suplió. Recuérdame la última enfermedad que tú tuviste, que clamaste y que Jehová te sanó, te protegió. Gloria al Señor para siempre. Porque todos esos acontecimientos, todas esas acciones son las que llevan al creyente a convertirse en un testigo que testifica, que impacta, que lleva gloria al Señor para siempre. Un testimonio vivo a las naciones. Mi alma bendice la gloria del Señor. En el versículo 4 del capítulo 55 de Isaías, no muy lejos de ahí, él comienza o continúa alertando acerca del trabajo del testigo. Y dice 55:4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Lo dio al pueblo de Israel. Ahí me testifica lo que yo estaba diciendo antes. Él tomó Isaías 55:4. He aquí que te di por testigo a los pueblos, por jefe, testigo a los pueblos. No está diciendo a Israel. Ya escogí a Israel para ir a las naciones. Ir a las naciones. Ir al que te rodea. ¿Cuáles son tus naciones? Vamos a hacer un contexto, relacionarlo. ¿Cuáles son las naciones que nos rodean? Tus compañeros de trabajos, tus compañeros, y vuelve, el varón vuelve a repetir lo mismo del sermón pasado, pero es que el Señor hace días que siga diciéndole a los creyentes, que a los que les rodean, a los que les inculcan a su alrededor, no limitemos la oportunidad de testificarle de Cristo. De hablarle de las cosas que nos están aconteciendo, hablarle de la gloria de Dios en nuestras vidas, hablarle de que no estamos solos en medio de esta batalla, en medio de esta agonía, en medio de esta zozobra que vive la sociedad. Usted y yo no estamos solos. Pero las naciones que no conocen a Cristo no lo saben, no lo conocen. Solamente no ven gozosos, no ven confiados. ¿Y qué es lo que te pasa? No, pero mira, te está pasando aquello, está pasando lo otro, pero nosotros estamos confiados. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Mi alma adora la gloria de Dios. Siga leyendo conmigo el 5. He aquí, llamará a gente que no conociste, a gente que no te conocieron, correrán a ti. Llamará a gente que no conociste. El pueblo de Israel tenía una característica, amado pastor, y es que era ellos, entre ellos y para ellos. Claro está, estaba establecido por la ley de que ellos no se podían juntar por la misma causa, porque si se juntaban con otras naciones, a convivir con otras naciones, podían contaminarse con la costumbre y las acciones de las otras naciones. El Señor lo manda a separarse para que den ejemplo para poder cultivar a las otras naciones. Pero es aquí que el Señor le dice que irán, convocarán, pregonarán, testificarán a naciones que ellos no conocen. ¿Cuántos judíos lo conocen ustedes? Esto está hablando de la promesa de Dios a futuro. Esto está hablando del cumplimiento de la promesa hecha en Abraham, cuando Abraham Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones. El objetivo era tomar a Israel como punta de lanza para ir a todas las naciones y llevar el mensaje de Jehová. ¿Cuántos bendicen su nombre? Te adoramos y te bendecimos. Sigue diciendo el texto. Y gente que no conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, el que te ha honrado. En otra palabra, por el testimonio de Israel, las personas que le rodeaban podían entender que la solución de su problema estaban en el Dios de Israel, en el Dios que servía a Israel. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo la visión? De igual modo, vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento, como iglesia de Jesucristo, cómo nosotros hemos sido llamados a testificar de Cristo y a convertirnos en la fuente de agua que va a satisfacer la necesidad del pueblo que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. En Proverbios capítulo 14, versículo 25 nos dice, el testigo verdadero libra las almas.
el testigo verdadero libra las almas. Me llamó mucho la atención este versículo 14:25, porque enfoca la verdadera función de un testigo verdadero. Por más que brinquemos, por más que saltemos, el objetivo fundamental de testificar es ganar a otro para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, podemos dar mucho servicio, podemos hacer muchas actividades, pero si en el medio de esas actividades no se glorifica a Dios para que las vidas vengan a los pies de Cristo, no estamos siendo verdaderos testigos. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Mi alma bendice la gloria del Señor. En Hechos, todos conocen la historia, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi alma bendice el nombre del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, hermano, usted está hablando de los testigos del antiguo pacto. Vamos a hablar ahora del testigo del nuevo pacto. Del testigo que nos corresponde a nosotros, a nuestra época, a nuestra responsabilidad. Bendito sea Dios. Pero recibiréis poder. Una de las características que iba a identificar un testigo de Jesucristo es que estuviera lleno del Espíritu Santo. No podremos ser buenos testigos hasta ser investidos del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar, que nos va a dirigir, que nos va a usar para su honra y para su gloria. Por más que queramos mostrar a Cristo y testificar de Cristo con nuestra propia conducta, con nuestra forma de ser, es imposible, porque nada tenemos que dar. Solamente la gloria y la misericordia de Dios en nuestras vidas es que puede brillar para satisfacer la necesidad del que nos rodea. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el poder. Es el poder que nos permite ser testigos de Jesucristo. Pero hay otro elemento que me llama la atención, que el poder no es estático, hermano José Ramón. El poder no es para que nos quedemos dentro de la iglesia. Hay un proceso y se lo explica a la iglesia. Me serán testigos en Jerusalén, aquí, después en Judea, la provincia, y después a Samaria, de fuera de nuestro territorio. Hay un proceso de testimonio. Necesitamos comenzar a testificar en Jerusalén, en donde está nuestro alcance, nuestra cercanía. Muchos ya quieren, ¿cuántos quieren ir para Cuba? El pastor dice, ¿cuántos quieren ir para Cuba? Hay una latica que comienzan a echar ahí para que junten para ir para Cuba. Yo sé que muchos aman las misiones y es una bendición, yo sé de Dios. Pero hay que ser en Jerusalén. Vamos a testificar en Jerusalén. Vamos a ganar vida para Cristo. Vamos a restaurar vida para Cristo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria al Señor por los que están en Judea. Gloria al Señor por los que fueron ya a Samaria. Pero usted y yo estamos en Jerusalén. Usted y yo estamos aquí. Usted y yo tenemos el compromiso de estar testimonio aquí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo que me llama la atención es que eso se lo dijo a los discípulos. Y en el primer acontecimiento en Hechos capítulo 2, su versículo 32, dijo que Pedro, después que estaba ahí delante de todos los judíos, le dijo a los judíos que estaban ahí: mi alma bendice a Dios. A este Jesucristo, a este Jesús, resucitó Dios y nosotros somos sus testigos. ¿Quién estaba al lado de Jesús durante todo el ministerio? Los discípulos. ¿Quién estuvo el día de su muerte? Los discípulos. El día de su resurrección, los discípulos. Las 40 días que él le visitó, los discípulos. Pero cuando vino entonces sobre ellos el Espíritu Santo, ellos se pararon y testificaron del Cristo resucitado. Nuestro Cristo no está muerto. Nuestro Cristo tiene poder.
Nuestro Cristo sana, nuestro Cristo liberta, nuestro Cristo transforma. Y tú y yo somos los que tenemos que decirlo y compartirlo entre los que nos rodean. Gloria al Señor para siempre. Mi alma bendice la gloria de Dios. En el capítulo 3, versículo 15. Pablo y Juan pues entonces estaban en la puerta llamada La Hermosa. Y había un cojo en ese lugar. El testimonio no se limita a predicar, también a sanar los enfermos. El cojo de La Hermosa se paró, se sanó, testificó también. Y Dios se glorificó en aquel lugar. Y él volvió y lo dijo a los que estaban ahí: mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, la cual nosotros somos testigos. Alabado y glorificado sea Dios. Después que el Espíritu Santo llegó a la vida de los apóstoles, su vida nunca fue igual. Su transcurrir por la tierra nunca fue igual. Comenzó a moverse algo, y no importa que tu vida en el evangelio, gloria al Señor, yo sé que tu vida no ha sido igual. Y si tu vida se está notando monótona, está como que lo mismo todos los días, hay que revisarse, porque en nuestra vida debe haber un impacto, debe haber una transformación a nuestro alrededor. Mi alma bendice la gloria de Dios. Y los discípulos se la cogieron en serio, lo de ser testigo. Y hay gente que se la coge en serio esto. Hay gente que no sé qué son, pasan como, hagan conmigo, con la manita ahí, desapercibido. Hay gente que se, ¿cómo que se la pasan? Desapercibido. Yo soy testigo, pero un testigo desapercibido. Yo soy cristiano. ¿Cuánto yo tengo 2 años, 3 años en el evangelio, aquí en este trabajo. No, porque el hermano, que hay un hermano. El hermano. ¿Cuál es el hermano? El hermano, en el trabajo, en la escuela. En la escuela, cristiano. La universidad. Mi alma bendice la gloria de Dios. Es porque toman ser testigos de manera desapercibida. Pero los apóstoles no se lo tomaron así. Ellos se tomaron ser testigos en serio. En el capítulo 5, después que pasa el rebú de Ananí y Zafira, que todo el mundo dice, Hechos 5, Ananí y Zafira. No, hay otro rebú más grande, más para adelante. En Hechos 5 hay una situación que me llama mucho la atención. Del versículo 17 en adelante, ¿cuál era el testimonio de los discípulos? Que Cristo había sido, o lo habían matado, porque había una acusación pública. Había una acusación pública a los judíos. Ustedes que lo mataron, porque no es que hay un grupo por ahí como que Dios lo mató. No sabemos si fue un accidente, no sabemos cómo fue, no. Ustedes lo mataron. Y a ese que ustedes mataron, resucitó. Y nosotros somos testigos. Hay un contexto histórico ahí un poquito delicado. En Israel el ser testigo tenía una gran validez. Los negocios se hacían con testigos. Y es más, habían recomendaciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que las cosas se hagan entre ambos testigos. Que hayan 2 o 3 testigos. Y cada vez que había un negocio, había un proceso, hay que hayan 2 o 3 testigos. Y cuando estos hombres se paraban y decían, ustedes los judíos mataron al autor y consumador de la fe, y nosotros somos testigos de que él resucitó. Había un pueblo dentro de Israel llamado los saduceos. Los saduceos era un grupo político, religioso, más político que religioso, pero tenían un pie aquí y un pie allá. Tenían influencia en el gobierno, tenían fuerza entre el gobierno, influencia griega, romana. Estaban pegados con el poder los saduceos. Los fariseos no, los fariseos eran religiosos, no querían nada con el poder, pero los saduceos no. Los saduceos querían el poder y el poder religioso. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos estaban en contra. Nótese que cuando el ministerio de Jesús, los saduceos aparecen poco. Los que estaban en contra eran los fariseos. Pero ya cuando los apóstoles comienzan a predicar, los protagonistas que le siguen, aunque Pablo era fariseo y estaba dentro de los perseguidores, pero eran los saduceos por el tipo de mensaje. Porque los discípulos predicaban la resurrección de Jesús y que ellos eran testigos entonces. En otras palabras, para que se acabara el mensaje había que matar a los testigos para que borrar las evidencias.
¿Me están entendiendo lo delicado del asunto? Y estos muchachos se tomaron el asunto del testigo, de ser testigo, muy en serio. Y en el capítulo 5, ellos vuelven y se riegan. Y los saduceos lo meten preso. Pasó eso. A Juan y a Pedro lo meten preso. Luego de esto, que lo meten preso, dice que un ángel en la noche va y le abre la puerta y lo saca. Y cuando ellos mandan a buscarlo, ya Juan, pero hay un dato importante, que el ángel le dijo, óyeme bien, hermano. El ángel le dijo a Pedro y a Juan, cuando salgan de aquí, vayan directivo a testificar de Cristo al templo. El Señor está dispuesto a librarte de las dificultades, de las persecuciones. Pero tú tienes que estar comprometido con su obra. Tú tienes que estar comprometido con su grace. Hay muchas personas que quieren el estrellato, que quieren brillar, pero no están comprometidos con el asunto. Y esto es declarado. Esto es o es o no es. Hay que estar claro con el asunto. Tienen que irse para el templo a testificar. Pero ve acá, no me excusa, por acá vamos. No acaban de meter preso, amado pastor. Acabo de meterlo preso. Y no solamente preso, que afuera habían guardias guardando la puerta. Cuando ellos llegaron para buscarlo, para juzgarlo, llegaron los alguaciles. Los guardias estaban adelante. La puerta estaba cerrada y adentro estaba vacío. Hay un fallo. Hay un fallo tremendo. Porque adentro estaba vacío. Y mira, ellos están allá. Están ellos predicando. Están predicando en el templo. Van y lo buscan. Vayan y búscalo con disimulo, no lo vayan a apedrear. Cuando los traigan entre ellos, dicen, miren, no le dijimos a ustedes que se callen la boca. No le dijimos a ustedes que no testifiquen más. Mi alma bendice la gloria de Dios. Yo quiero leer el versículo 20 para que usted vea qué determinación tenían estos testigos. Yo espero que esa misma determinación esté en cada uno de nosotros. ¿Cuánto bendicen a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. 5:20. Vaya conmigo y léalo. Mi alma bendice la gloria. Le dice el ángel, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Así se le decía al evangelio, que testificaran acerca de su vida. Pero más adelante, los sacerdotes le dijeron, en el versículo 26, entonces el jefe fue de la guardia, sigue diciendo acá, y respondieron Pedro y Juan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Muchas veces, amado pastor, este texto bíblico se saca de contexto para desobedecer al pastor. Al pastor, mire, hágame esto. Espere, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los que estaban ahí era diciéndole que no predicaran el evangelio. El contexto de esa escritura era que le estaban diciendo que cállense la boca, no prediquen más. Silencio, no hablen más de la palabra. Y ellos le dijeron, espérense un rato. Es necesario obedecer a Dios antes. Pero lo que me llama la atención es que ellos involucran a los dioses de sus padres, dándole a entender que al Dios que ellos están predicando estaban relacionados con sus raíces, con su cultura. O sea, no era un Dios extraño, no era un Dios diferente. Y le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Esta valentía de poder lograr testificar, de poder involucrarse con todas aquellas personas y decirle, aunque ustedes hagan lo que hagan, aunque ustedes me limiten lo que me limiten, yo voy a glorificar el nombre del Señor. Voy a testificar de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Quiero concluir en esta noche con 10 pasos. Y aquí cuando así se voy a concluir, el pastor le enseñó que a concluir. ¿Verdad, pastor? No digo que usted va a concluir y va a volver a concluir. No. Una conclusión. El pastor no le gusta que concluyamos varias veces. Hay que conocer las normas, ¿verdad que sí?
Vamos a analizar algunos versículos bíblicos para terminar. Termino con esto. Hechos capítulo 26. Procesos para nosotros ser buenos testigos. ¿Cuántos quieren ser buenos testigos? ¿Cuántos quieren ser testigo impactante? Vamos a analizar qué pasó con Pablo y veremos si nosotros también hemos pasado ese proceso. Hechos 26, versículos 15. Versículo 15. Y leemos en el nombre de Jesús. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo primero que una persona necesita para ser un buen testigo es conocer a Cristo. Usted le puede gustar el evangelio. Usted puede ser un gran aporte del evangelio. Pero para usted ser un testigo de Jesucristo tiene que conocer a Jesús. Así que yo invito a cualquier persona en esta tarde que no ha conocido a Cristo y quiere ser testigo de Cristo, que es una linda oportunidad. Acérquese a Jesús, diga yo quiero a Jesucristo como mi Salvador y Señor, y usted entonces podrá ser un testigo de Jesucristo. Sigue diciendo el 16, pero levántate. No puede una persona ser testigo si después que viene a Cristo no se levanta. El contexto levantarse, yo traigo una analogía de esta palabra. Cuando usted se levanta es cuando usted no continúa en la vida de pecado. Cuando usted viene a los pies de Cristo, si sigue arrastrado, nosotros venimos, ¿cuánto venimos arrastrados del mundo? Yo vine vuelto una culebra, no valía 2 pesos por ahí abajo, vuelto en el pecado. Pero tiene que haber un momento, espérate. Si ya usted está bebiendo su vida en pecado, usted vino a los pies de Cristo, usted no puede seguir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Levántate, tienes que levantarte. Tiene que haber un alto en la vida de pecado. No puedes seguir practicando el pecado porque ya Cristo te libertó, ya Cristo te transformó, ya eres nueva criatura. Levántate y ponte sobre tus pies. Cuando hablo acerca de ponerte sobre tus pies, está hablando de la firmeza. Una persona en un solo pie lo pueden tumbar, pero cuando la persona está parada en 2 pies, lo pueden empujar y él puede amortiguar y no se va a caer. Dice, ponte sobre tus pies, no en los pies del pastor, no en los pies del diácono, no en los pies. No hay personas que dependen de lo que el otro hace, de lo que el otro dice, y es necesario que tú dependas de Dios y de ti. No podemos estar dependiendo de la rodilla ajena. No podemos estar dependiendo de que si el otro va o no va. De que si el otro quiere o no quiere. Dependa de usted. Dependa de usted. Sea responsable de su vida espiritual. Sea responsable. Hay gente que está buscando excusa en otro. Siempre anda buscando un culpable. Que yo no lo hago porque aquel dijo. Que yo no lo hago, pero él no fue porque yo tengo que ir. Tu parámetro no puede ser el otro. Tu parámetro es el cielo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Para un creyente poder tener firmeza, de ser un buen testigo, necesita tener firmeza. Yo no me congrego porque el pastor dice. Yo no me congrego porque el otro dice. Yo me congrego porque sé que es mi responsabilidad. Porque sé que depende de mí. Echa para adelante. Está la corriente que enseña que somos pecadores y que no podemos, que de nosotros no sale nada bueno. Es la corriente calvinista, que dice que la salvación es únicamente de parte de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer, nada más que decir, Señor, heme aquí. Que el hombre, pero a lo largo de la historia bíblica, el hombre ha tomado decisiones. Dios le ha puesto al hombre el bien y el mal. Escojan vosotros. Hay una naturaleza pecaminosa caída en nosotros, pero nosotros tenemos que escoger si cojo para allá o cojo para acá. Y usted lo revisa. Yo hablaba con un hermano que tengo que es totalmente calvinista, el bautista. Lee griego, lee hebreo. Es un león, él come de todo. Hermanito mío de padre. Y yo me bajé del avión cuando fui, que él me fue a buscar. Y le tiré ese rafagazo. Yo, ¿tú qué sabes tanto? Háblame acerca de las decisiones. Y yo,
El hombre tiene que tomar una decisión. Y entonces, ¿cómo es que no hay libre albedrío entonces? ¿Cómo que no hay libre albedrío? ¿Cómo que el hombre no toma una decisión entre perseverar y no perseverar? Entonces, ¿a dónde cae? Que nada más depende. No, Dios te da la oportunidad. Somos incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta, pero dice que Dios dio su amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero hay un aquel que tiene que decidir. Hay un aquel que tiene que hacerse responsable de cambiar su vida. Hay acá alguien que necesita un cambio. Y va a depender de ti si tú tomas tu decisión o no. En la cruz había uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno decidió perderse y el otro decidió salvarse. Entonces yo no entiendo, de verdad que no entiendo. No entiendo. Mi alma bendice la gloria de Dios. Ponte sobre tus pies la firmeza. Como creyente maduro, ¿cómo usted identifica un creyente no maduro y un maduro? Que el maduro truene, llove, te diga lo que digan, está ahí como un trinquete parado. Yo no dependo de lo que diga el hombre, yo dependo de lo que dice Dios, de lo que dice su palabra. Mi alma alaba la gloria de Dios, mi firmeza viene de Dios, mi fuerza viene de Dios. Porque si el que te bendice Dios, si el que te ayude Dios, si el que te da la gloria Dios, ¿por qué depende del hombre? ¿Por qué mira el error del hombre? Los hombres faltan. Yo falto, yo erro, me humillo ante Dios. Perdóname, Dios. Yo tomo decisiones incorrectas, pero en su amor y su misericordia y en su palabra entiendo que debo cambiar y que entrar al camino. Pero yo no soy un muñeco. Yo tengo decisiones. No podemos vivir echándole la culpa a los demás. Tenemos que tener firmeza. Ponte sobre tus pies. Mi alma bendice la gloria de Dios. Y siga diciendo: porque para esto me ha parecido a ti una experiencia personal. Luego que nosotros tenemos firmeza, entonces crecemos en la experiencia personal. Nosotros venimos a los pies de Cristo y vemos la película. Cuando éramos inconversos veíamos la película en Semana Santa. Veíamos qué pasaba en el pueblo de Israel. Toda la Semana Santa vemos la pasión de Cristo y vemos los 10 mandamientos. ¿Verdad que sí? Desde muchachito. Eso es de vista. Íbamos a la iglesia y veíamos personas testificando. Yo veía allí de chiquito, yo era pequeño, al profeta José Ovalle. Yo con 10 años. Y yo era mormón cuando eso. Yo no era pentecostal. Yo era mormón cuando eso. Como con 11 años ya yo era mormón. Estaba en la iglesia de los mormones, todo ensacado, todo encorbatado, andando en bicicleta. Porque había promesas sobre mí. Había promesas sobre mí y testificaba los domingos. Pero veía al profeta José Ovalle y veía los milagros y veía cómo Dios se glorificaba y veía las manifestaciones. El profeta Randy Island, veía esos hombres de Dios, gloria a Dios para siempre. Veía a Gille Ávila, tantos milagros y gente con palomitas ahí en los dientes, en las muelas, dañadas con palomitas ahí dibujadas en platino. ¿Cómo llegó ese platino en esa boca en señal de paloma? Yo no estoy inventando. Los que somos de Santo Domingo sabemos que eso es real. Cuando el profeta Gille Ávila, el evangelista, predicaba y iban los milagros y los paralíticos se paraban y los tuñecos se enderezaban. Pero todavía yo no había experimentado el poder de Dios en mi vida. Nosotros como creyentes, aunque veamos lo que veamos, necesitamos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Una bruja andando, ¿qué bruja, varón? Y eso es de Dios. Y esto es brujo, no. Una bruja queriéndome chupar a Ezra cuando estaba chiquito. Y comenzamos arriba. Mira, te detienen el nombre de Jesús. A mis hijos yo no le pongo azabache. A mis hijos yo no le pongo resguardo. Porque yo he confiado en un Dios grande. Y Dios me lo dio. Dios que me lo proteja. Y si se lo quiere llevar, que se lo lleve. Pero yo no busco brujería. Y que se lo van a comer, que se lo coman. Le busco un palillo para que se limpie los dientes. Pero es de Jehová. Mis hijos son de Dios. Yo soy de Dios. Y la gloria es para Dios. Ahí están ellos sirviendo a Cristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo les dije que iba a terminar. Y estoy terminando. Determinados con la escritura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan?
una experiencia personal. ¿Para qué? Para ponerte por ministro. ¿Cuánto quieren ser ministro? Oh, hay miedo. ¿Cuánto quieren ser ministro? Dice ahí, para ponerte por ministro. ¿Usted sabe lo que significa ministro? No significa reverendo, ¿no? No significa ordenado ni pastor. Ministro en este texto bíblico significa minor. Y el minor era el esclavo de esa sociedad que no tenía ni voz ni voto. Ser un ministro es ser un siervo. Ser un ministro es un servidor. Ser un ministro es estar dispuesto a obedecer, guste o no me guste. Ser un ministro es estar interesado en la obra. Ser un ministro es hacer lo que haya que hacer. No importa lo que haya que hacer, pero yo lo hago porque yo obedezco. Mi alma adora la gloria de Dios. No importa lo humillante que sea, porque habían otro tipo de esclavos, pero el menor era el más, que no tenía ni voz ni voto. Obedezca sin protesta. Obedezca sin protestar. Como menor y como testigo de las cosas que has visto, a la cual me ha parecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Y leo este último versículo y lo dejo como llamado, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El fin de usted y yo ser testigo es transformar vida para Cristo. Es restaurar vida. No era fácil. Léase el versículo 18 en su casa y medite cuál es la tarea que tenemos como iglesia. Es abrirle los ojos al ciego. Es ayudarlo a venir a los pies de Cristo. Es arrebatarle las almas al diablo. Es lo que dice ahí. Vamos a cogernos este tema de testigo en serio. Hágalo personal. Cántalo en el coro como lo hicimos. Léalo en el texto como lo hicimos. Pero practíquelo con poder del Espíritu Santo en su vida.